Hola mundo de YouTube y amantes de leer estadística y econometría. Bienvenidos a una nueva entrega de ERETIPS con su IDATI S. El día de hoy vamos a ver algo muy común nuevamente sobre las bases de datos, cómo cambiar las etiquetas de una determinada observación. Así que partamos, creemos un pequeño data frame y veámoslo cómo realizarlo. Primero activemos las dos librerías que vamos a utilizar hoy, Pur para un código anidado y dplayer para manejo de base de datos y por supuesto para la manipulación de la observación que vamos a cambiar. Arrancamos con la generación de un objeto. Uy, no se cambia. Ahí está el lío. Arrancamos con la generación de un objeto donde albergaremos un pequeño data frame, el cual se caracterizará, bueno, porque una variable reflejará el país, o sea, será una variable estrictamente de tipo texto, y otra, en cambio, albergará las capitales de dichos países. Así que, bueno, empecemos. Vamos con Ecuador, y Bolivia, otro país, Colombia, Argentina, y, ¿por qué no?, Perú. Bien, con esta primera estructura, donde hemos introducido un vector, vamos a generar una primera variable a manera de una columna. Sin embargo, como lo mencionamos, el ejercicio es también con su respectiva capital. Pues, de manera análoga, vamos a generar con las capitales de los países que hemos ingresado. ¿De acuerdo? En el primer caso será Quito, pero aquí va a tener un problema en su escritura. Fíjense muy bien la característica de este y la diferencia hacia los otros. En Bolivia, por supuesto, La Paz. En Colombia, Bogotá. En Argentina, Buenos Aires. Y por último, en Perú, Lima. ¿Cuál es la diferencia? Bien, que en todas las capitales simplemente la primera letra está escrita con mayúscula, el resto va con minúsculas, pero en Quito, la capital de Ecuador, fíjense como Q y la palabra y la letra T, perdón, se encuentran en mayúscula. Entonces, eso es lo que vamos a rectificar a continuación. Generamos nuestro data frame, vamos a visualizarlo, pero simplemente vamos a visualizar las observaciones de la variable capital a través de la función table. Es como nos entrega, por ejemplo, una tabla de frecuencias. ¿Okay? Vemos cómo R nos entrega el resultado de cada observación con el número de veces que se repite y por supuesto es tan solo uno. Y lo que vamos a hacer es a modificar a Quito propiamente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar. Vamos a decir BDD. Vamos a seguir trabajando sobre el mismo objeto. Por supuesto, va a tomar la información que ya existe en este data frame llamado BDD y vamos a utilizar la función mutate. Mutate. Como vamos a seguir trabajando sobre la misma variable, solo vamos a cambiar sus observaciones, necesitamos recurrir a el nombre de dicha variable que ya existe, que en nuestro caso es capital. Vamos a decirle capital igual a if else, que cumpla una condición. Cuando capital sea igual a Quito, tal cual como está escrito, entonces primero la acción que va a hacer cuando esta condición se cumpla va a reemplazar por Quito y luego la acción que realizará cuando esta condición no se cumpla. En ese caso va a dejar, perdón, igualmente con capital. Vamos a ejecutar, control enter por favor, y visualicemos nuevamente a través de table a ver si hemos observado algún cambio. Bien, fíjense en cómo hemos logrado cambiar la etiqueta, o mejor dicho, la observación que estaba mal introducida, que estaba mal escrita, simplemente con la función if-else y la función mutate. La combinación de ambas funciones nos permite trabajar directamente sobre las observaciones de nuestras variables en nuestros data frames. Por ejemplo, si no quisiéramos hacer esto, de cambiar minuciosamente solo una observación y poner todas en mayúsculas o todas en minúsculas, pues podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo. Vamos a utilizar a toLower, BDD, y vamos a hacer con capital.
es la variable que estamos cambiando. Fíjense el resultado que me devuelve. Todas nuestras observaciones esta vez están completamente en minúsculas, completamente en minúsculas. Y supongamos que queremos ahora en mayúsculas. Vamos en cambio a usar la función caseFol. Análogamente, BDD, sí, porque necesitamos anclar la variable con su respectivo data frame. Capital, vamos a ver ahora. Perdón, claro, me faltó un argumento. Upper es para mayúscula. Si nosotros ponemos true, miren el resultado al ejecutar control enter desde nuestros teclados. Todas las etiquetas cambiaron a mayúsculas. Sí, por favor, realicémoslo en casa, en nuestros computadores y guardémoslo, estas transformaciones a minúsculas y a mayúsculas como una variable más. Nos cuentan en los comentarios cómo les ha ido, si esta información es útil o qué más les gustaría ver. Les agradezco mucho por su tiempo, no se olviden de comentar, dar like, compartir. Subimos frecuentemente nuevo contenido para su aprendizaje y para el mayor provecho de ERE en estas amplias herramientas. Mucho gusto y hasta una próxima entrega.